Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hoy estamos aquí con Melissa para compartir, como siempre, nuestra catequesis de todos los días, queridos niños, en que tenemos que aprender cosas lindas, cosas nuevas, cosas que nos puedan entusiasmar verdaderamente y cosas que nos puedan ayudar a ser buenos niños. Para eso es la catequesis. Porque nosotros aprendemos, porque nosotros conocemos lo que Jesús nos dice, queridos niños. Querida Melissa, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Jesús quiere que los niños lo amen. Muy bien. Jesús quiere que los niños lo amen. Y por lo tanto, si Jesús quiere que los niños lo amen, entonces nosotros tenemos que procurar verdaderamente esforzarnos, luchar, para no ser niños egoístas, para no ser niños que solamente piensan y quieren las cosas para sí mismos. Queremos verdaderamente, niños, hacer bien las cosas. Queremos verdaderamente entusiasmarnos. Queremos verdaderamente, niños, hacer que todo sea para el provecho de nuestra vida y de nuestras almas. Y bueno, entonces, ahora, como siempre, en esta catequesis del día de hoy, por favor, de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? Atención, queridos niños, y anoten. Jesús quiere que los niños lo amen. Ahí está. Jesús quiere que los niños lo amen. Vamos a repetir todos con ustedes ahora, queridos niños, que están ahí, van escribiendo. Jesús quiere que los niños lo amen. Él quiere que nosotros le amemos. Ahora vamos a ver en qué consiste amarle a Jesús. Pero antes de eso, como siempre, vamos a motivarnos desde estos 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia, 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento, que es la Biblia, es la palabra de Dios, que nos anima y que nos entusiasma, queridos niños, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Melissa, entonces, ¿para qué nos sirve leer la palabra de Dios? Para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. De nuevo, todos niños, ¿para hacer qué cosa? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es muy bueno. Eso ya Don Bosco le decía a sus niños, a sus jóvenes, que tenemos que ser buenos cristianos. Tenemos que esforzarnos y sobre todo honrados. Y es eso lo que necesitamos. Y nosotros, queridos niños, escuchando la palabra de Dios, de nuevo este tema tan importante, Melissa, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Jesús quiere que los niños lo amen. Entonces, si le amamos a Jesús, así como Él quiere que le amemos, entonces vamos a hacer como nos dice la palabra de Dios. Y el resultado será de ser buen ciudadano, de ser un honrado ciudadano, de ser un buen cristiano. Vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos hablan desde la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, te alabamos, Señor. Te queremos mucho, Jesucito, porque hoy justamente nuestro tema, ¿cuál era, Melissa, el tema? Jesús quiere que los niños lo amen. Y claro, quiere que le amemos. Y entonces, con esto nosotros demostramos que verdaderamente le amamos, nos acercamos a Jesús, hacemos las cosas bien, nos preocupamos verdaderamente y hacemos como el Señor nos quiere. Bueno, entonces, queridos niños, después de haber escuchado esa palabra de Dios, de estar motivados, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando y vamos a seguir esforzándonos. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Predica a las aves. Es un halcón cazador. ¡Qué bestia cruel! Sí, pero también él es un hijo de Dios. Vamos. Fuiste muy bueno en traerla. ¿Mm? Es una bonita presa. Te mereces un premio. ¿Mm? Paz y bien. ¿Mm? Hermano Francisco, qué bonita sorpresa. No esperaba verte aquí. Querido Antonio, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Y tú también viniste, Maceo, y tú, hermano Ángel. No me desprecien, tienen que honrar mi hacienda con su visita, absolutamente. Vamos a Canario a predicar la palabra del Señor. ¿Canario? Hoy es la feria, seguramente lo lograrán. Pero... Es mi halcón, un hermoso animal, ¿verdad? ¿Pero no te da vergüenza? ¿De qué debería avergonzarme? No irás a regañarme por adiestrar un halcón que hace su deber de cazador. ¿No es cierto, Francisco? Me gustaría ver cómo te sentirías tú con ese capuchón. No digas tonterías, yo no soy un halcón. Tú atormentas a un animal que es hijo de Dios. La cacería con halcón es un arte noble. Yo no estoy haciendo nada de malo. Lo atormentas, lo torturas. Es la providencia que ordena la creación y establece qué deben hacer las criaturas por su alimento. Tú lo obligas a volverse un asesino. Para diversión tuya, no para buscar la comida que le sirve para vivir. Pero este es el noble arte de la halconería. Es una tradición. La practicaron los señores, los príncipes, también los reyes, si quieres saberlo. No, es solamente una crueldad. Déjame hablar con él. ¿Qué? Como quieras. Eres un hombre de Dios, pero si le quitas el capuchón te picará. Hermano halcón, criatura de Dios. Hermano halcón, tengo algo que decirte por cuenta de tu creador. Durante mucho tiempo has sido atormentado por los hombres. Ahora, en cambio, volarás libre y regresarás donde tus otros hermanos. Regresarás al bosque, vuela libre por el cielo, hermano. Pero él solo sabe lo que le hemos enseñado. Si se va, no sobreviviría ni siquiera un día. Para comer, siempre se vería forzado a volver conmigo. Hermano halcón, vuela como desea tu creador y olvida a este hombre. ¡Vuela! Estás loco, Francisco, completamente loco. Tú eres un pecador, Antonio. Haz penitencia porque tienes mucho que hacerte perdonar. ¿Lo llamo? Bravo, Dardo. Vuelve aquí. Vuelve conmigo. Pianga la terra, pianga lo mare, pianga lo pesce che sa nuotare, piangan le bestie nel pascolare, pianga la terra. ¡Bravo! Esta mañana en la iglesia de Canario anunciaremos la palabra de Dios. Los espera el hermano Francisco. Por el bien de su alma, hermanos, tienen que ir con seguridad. Entonces, ¿irán, hermanos? ¿Irán a escuchar la palabra de Dios? Ha hecho bien en advertirnos, hermano. Cuenten con nosotros. Iremos con seguridad a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchen la campana... Cuando escuchemos la campana, iremos, hermano. Quédese tranquilo. Me da mucho gusto. Que Dios lo bendiga. Salchichas de cerdo, pruébenlas. ¿Le puedo dar media, está bien? Claro que sí, tengo mucha hambre. Gracias. No tenemos tiempo que perder con oraciones. Esto es un mercado. Vamos, debemos predicar la palabra del Señor, pero no nos siguió nadie. Llámalos otra vez, Maceo. Aquí, tenga.
Oh, qué hermosos los micos. Son inteligentísimos, los adiestran ellos. Vienen de África, qué graciosos. Parecen niños. ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, llegan las golondrinas, qué extraño. Por eso le dije que se fuera. Muchas gracias, hermanas golondrinas y queridas aves, por venir a escuchar. Los hombres están ocupados con el mercado y olvidan al Señor Jesús, quien perdonó sus almas. ¿Quién es ese? ¿Pero qué es esto? Hermanas golondrinas y aves que han venido a escuchar la palabra de Dios, deben saber que ustedes son realmente muy amadas por su Creador. Ustedes que viajan por los cielos, ustedes que duermen sobre los árboles y entre los techos de las casas. Es allí donde construyen sus nidos, ¿verdad? Por ese regalo deben agradecer al Señor. Él les ha cubierto de plumas, les ha dado la fuerza y la libertad de volar. Él mantiene viva dentro de ustedes la semilla de sus hermanos y de sus hermanas que se refugiaron en el arca de Noé, para que su especie no fuera borrada del mundo cuando hubo el diluvio. Ustedes saben cuánto los ama Dios. Pueden verlo cada día. De hecho, ustedes no siembran y no cosechan el grano, pero Dios les prepara el alimento en los campos y les da los ríos y las fuentes para que puedan beber, y hace que los montes y los valles sean su refugio, y ha creado los árboles donde pueden criar a sus pequeños, y les regala el elemento aire que Él mismo ha escogido para ustedes, para que puedan volar. Ustedes no saben ni hilar ni coser, y en todo caso, Dios los viste. El Señor los ama, ámenlo también ustedes. Y todos, guárdense del pecado de la ingratitud. Y por los dones que han recibido, alaben al Señor. Eres fuerte. Santo. Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres belleza, suavidad, fortaleza, protección y refugio. Tú eres nuestra fe, tú eres toda nuestra dulzura. Vuelen por los cielos y anuncien por todas partes la omnipotencia y la bondad de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí nosotros estamos queriendo aprender cada vez más cosas tan lindas. Hoy, en este programa que nosotros tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es, Melissa, el tema? Jesús quiere que los niños lo amen. Jesús quiere que los niños lo amen. Y vamos a escuchar en qué consiste el amar a Jesús, queridos niños. Vemos que los discípulos reprendieron a las personas que habían acercado a los niños a Jesús, pensando que podían molestarlo. Es importante considerar que en tiempos de Jesús, los niños, así como las mujeres y otros grupos de personas,
no tenían los mismos derechos que los hombres adultos y eran excluidos de muchas maneras. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Hay muchas personas que le quieren dejar de lado y le dicen, los niños aquí no, fuera de aquí, no, estos niños y las mujeres también, aquí no se pueden acercar, ustedes no tienen derecho, no tienen que venir aquí. Sin embargo, Jesús es el primero entonces que los acoge, es el primero entonces que los va recibiendo. Y esto es tan lindo, queridos niños. Hoy en día, todo el mundo, ¿verdad? Toda la sociedad, muchas instituciones, muchas personas que se ocupan de los derechos del niño, cuando el niño entonces está ahí porque dicen que es indefenso. Y también hay otros, ¿verdad? Hay ministerios, queridos niños, sobre los niños, sobre las mujeres. Pero hay una cosita que nos equivocamos y eso nosotros no tenemos que volver a equivocarnos y no tenemos que errar, queridos niños. Que es justamente una palabra que seguramente que ustedes escucharon, una palabra un poco difícil, ¿verdad? Pero como tanto escuchamos, seguramente que ustedes ya saben también lo que es el aborto. Imagínense, queridos niños, eso es matar a otro niñito más indefenso que los propios niños. Es matarle. ¿Saben por qué? Porque le matan ya en el seno de la mamá. Qué malitos que somos, ¿verdad? No puede ser eso, queridos niños. Y sin embargo, aquí Jesús los vuelve a dar la vida. Jesús a esas mujeres y a esos niños que eran rechazados, sin embargo, con el cristianismo poco a poco vamos dando pasos importantes. No podemos ir hacia atrás. No podemos ir entonces, como nosotros decimos, como ese animalito que se llama el cangrejo, que parece que va caminando hacia atrás, queridos niños. No podemos de esa manera. Tenemos que caminar nosotros hacia adelante. Nosotros tenemos que traer cosas lindas. Y así acabamos de escuchar cómo Jesús le recupera entonces a los niños y a las mujeres. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen verdaderamente, porque así como son ellos sencillos, diáfanos, así entonces es el reino de Dios. ¿Qué más escuchamos hoy en nuestra catequesis, querida Melissa? Jesús se enoja con los discípulos, invita a que los niños se acerquen sin problemas y enseña a los adultos que deben aprender de ellos, porque los niños con sus actitudes de humildad, apertura y confianza hacen posible acoger en sus vidas el reino de Dios. Ellos tienen libre acceso a Jesús, por eso los abraza y bendice. Qué lindo, queridos niños, entonces los niños que son abrazados y bendecidos por Jesús tienen entonces esa sencillez, nos dice, ¿verdad? Y por eso Jesús les deja, vengan aquí, queridos niños, yo verdaderamente les regalo todo y vengan aquí porque les recibo a todos. Esto es dar acogida a los niños, porque tienen el alma sencilla, el alma diáfana, queridos amigos y queridos niñitos. Vamos a pedir entonces también a Jesús que nosotros así podamos ayudarnos. Esta catequesis nos tiene que ayudar a amarnos, nos tiene que ayudar entonces también a cuidarnos y sobre todo nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros para que podamos hacer un lindo camino, queridos niños, ¿verdad? ¿De qué cosa? Y tiene que ser ese camino de entrega, de generosidad, de amabilidad hacia todos los otros niños y sobre todo aquellos que más necesitan. Y vamos a seguir esa última partecita, queridos niños, que nos dice hoy nuestra catequesis. Jesús nos invita a recibir el reino de Dios, que es justicia, amor y paz, acogiéndolos sin doblez y con un corazón atento como el de los niños. Los niños son modelo de cómo recibir a Jesús, por la sencillez, sin perjuicios, por el abandono confiado y por el espíritu filial que se revela en ellos. Muy bien, queridos niños, aquí entonces está la sencillez del corazón del niño y esa es la idea principal de nuestra catequesis que hoy Jesús nos quiere enseñar. A ser sencillos, a ser, dice, diáfanos, a ser entonces así niños abiertos siempre a la gracia de Él, a la gracia de Dios. Y bueno, vamos concluyendo por el día de hoy, entonces, queridos niños, así vamos hablando siempre en esta semana, ¿verdad?, en que Jesús nos regala tantas cosas lindas. Vamos a cerrar este momento, ¿verdad?, de nuestra catequesis
y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Jesús quiere que los niños lo amen. Jesús quiere que los niños lo amen. Pero hay una preguntita, ahora venimos entonces a hacer y anoten, escriban las preguntitas y sobre todo las respuestas. ¿Cuál es la actitud, querida Melissa, de los discípulos al inicio con estos niños que querían acercarse a Jesús? Los discípulos al principio reprenden a los niños. Muy bien, viste que al comienzo le reprenden, le retan. Ustedes niños no se queden aquí, no queremos que le molesten al maestro, que le molesten a Jesús. Pero ahora, ¿cuál es la segunda preguntita? Queridos niños, es la siguiente. ¿Cuál es la actitud entonces de Jesús ante esta situación que se está presentando? Que los discípulos no quieren. ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué hace Jesús ante esta situación, querida Melissa? Jesús se enoja con los discípulos e invita a los niños a que se acerquen a él. Muy bien, Jesús se enoja verdaderamente con los discípulos, no quiere que hagan de esa manera. Y les dice, esa no es la manera de tratar, esa no es la manera entonces de comportarse. Dejen que los niños vengan a mí, ¿entienden, queridos niños? Y eso es lo importante que hace Jesús con cada uno de nosotros. Jesús quiere verdaderamente que nosotros nos acerquemos hacia Él. Y aquí, cuando estamos hablando de los niños, no significa solamente de ese pequeñito, sino que todos, también los mayores, tenemos que tener el alma de niños. También nosotros, los mayores, tenemos que ser sencillos y humildes y acercarnos a Jesús, acercarnos al Señor. Que verdaderamente nos dé entonces esa gracia y esa fuerza, ¿verdad?, para ser hombres renovados, rejuvenecidos. Dejen que los niños vengan a mí. Tenemos que ser humildes y sencillos, queridos niños. Y por último, esta preguntita que vamos a hacer. ¿Cuál es la actitud y cuál es el llamado de Jesús? Atención, queridos niños, cómo Jesús les llama a la gente para poder entrar en el reino de los cielos. Querida Melissa. Jesús nos invita a recibir el reino de Dios con un corazón de niño. Muy bien, es el corazón de niño entonces. Este es el llamado de Jesús. ¿Ustedes quieren entrar en el reino de los cielos? Entonces sean como niños, tengan el corazón de un niño, sean sencillos, sean simples y entonces entraremos en el reino de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a rezarle a nuestra madrecita y le vamos a pedir que nos acompañe, ella que fue tan sencilla, tan humilde, la esclava del Señor, como ese corazón del niño para poder recibir a Dios. Y le vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos niños, hoy descienda también sobre cada uno de ustedes, también sobre su papito, sobre su mamita, su abuelita, en fin, toda la familia, para que seamos sencillos y humildes como todos los niños. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
y nos volvemos a encontrar, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.